Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios por el estudio de la lección número 3 para el sábado 21 de octubre, el llamado de Dios a la misión. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La realidad de la misión, que se origina en Dios y es el motor para todo tipo de expresiones de la misma, es la nota tónica del estudio trimestral, y la participación activa de las tres personas divinas es más que evidente. Cristo, después de su pasión y muerte y gloriosa resurrección, asciende al cielo a continuar su obra salvífica en el santuario celestial, pero antes de irse, dio la gran comisión a sus discípulos en Mateo 28, del 18 al 20. Ellos, en su calidad de discípulos, seguirían su ejemplo, serían instruidos y luego autorizados para ir a discipular a las naciones y adoctrinar a judíos y gentiles, acompañados del poder del Espíritu Santo, prometido en Lucas 24:49. Ellos debían esperar en Jerusalén para que se cumpliera la promesa, y 50 días después de la resurrección, en el día del Pentecostés, el Señor, ya entronizado a la diestra del Padre, envió el poder del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, Hechos 2, del 1 al 13. Así se inaugura la edad de oro de la dispensación apostólica, con el resultado de la conversión de como 3,000 personas, Hechos 2:41. Y de ahí en adelante el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvados, Hechos 2:47. En este escenario de prosperidad es evidente de que ellos estaban en una zona de confort y de alegría para no abandonar Jerusalén. Sin embargo, Dios es el director ejecutivo de la obra y ha dejado claros ejemplos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que bajo ciertas circunstancias especiales saca a sus seguidores de la zona del confort y los convierte en testigos suyos y cumplir así sus propósitos. Y lo que acontecería a la Iglesia Apostólica no sería la excepción de la regla. El Antiguo Testamento destaca el llamamiento divino a Abraham a abandonar su familia, posesiones y confort y ir a una tierra desconocida, Génesis 12:1. Aquí interviene el factor emotivo, la incertidumbre y la falta de claridad en los propósitos de Dios. Estas variables impactaron la vida de Abraham y de los demás héroes de la fe. Sin embargo, Hebreos 11:8 califica la obediencia del patriarca como un acto de fe. Este hombre dejó en todo lugar de su peregrinaje altares donde ofrecía holocaustos al Dios verdadero como testimonio de su fe. En el Nuevo Testamento, el caso de los discípulos fue la variable de la persecución lo que los desplazó hacia Judea y Samaria, Hechos 8 del 1 al 4, Hechos 1:8. Pero ellos inicialmente se limitaron solo a testificarle a los judíos. Fue Saulo de Tarso el protagonista de esta persecución, quien posteriormente recibe un llamado divino y se incorpora a la iglesia y da a conocerse como Pablo, un misionero de primera categoría, quien llevó el evangelio hasta los confines de la tierra conocida de aquel entonces. Hay factores en el mundo que cambian totalmente el escenario. Las guerras internas de los países de origen, la quiebra financiera y otros más obligan a muchos a migrar al exterior. Somos miembros de una iglesia mundial y vemos también esto en los misioneros, ministros, que por causa del evangelio abandonaron su tierra natal para servir a Dios en otros continentes. Por lo tanto, aceptemos el privilegio de trabajar en el territorio nacional o en el extranjero según lo disponga la providencia divina. En nuestro estudio trataremos 3 temas importantes en relación con la misión. 1. El propósito de la misión: ser una bendición para todas las naciones de la tierra. 2. El llamado a abandonar la zona de confort en el Antiguo Testamento, el llamado a Abraham. Y 3. El llamado a abandonar la zona de confort en el Nuevo Testamento, el llamado a la Iglesia Apostólica. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con el propósito de la misión: ser una bendición para todas las naciones de la tierra. Después de la caída de Adán y Eva, Dios procedió a poner en marcha el plan de redención en el mismo Edén. Génesis 3:15.
Les anunció la venida del Mesías libertador que derrotaría al enemigo, pero paralelamente les profetizó que sus descendientes se dividirían entre quienes servirían y obedecerían a Dios y otros que serían activos servidores de Satanás. La multiplicación de la maldad y la mezcla entre hijos de Dios e hijas de los hombres fueron las causas del diluvio universal. Génesis capítulo 6, versos 5 y 7. Pero la hostilidad no terminó en esa catástrofe. Se siguió manifestando en los sobrevivientes del diluvio, los hijos de Noé. De ellos, los descendientes de Sem fueron los que decidieron seguir leales a Dios. Se extendieron sobre la faz de la tierra, Génesis 9, 7 y Génesis 10, 32. Los demás se separaron y abandonaron a Dios. Se concentraron en la llanura del Sinar bajo el liderazgo de Nimrod. Génesis 11 del 1 al 9. Su propósito era desafiar a Dios, construir una torre que llegara al cielo, descubrir las causas del diluvio y evitar otra catástrofe similar. Los seres humanos modernos replican este estilo de unidad de la llanura del Sinar. Participan diversos linajes con un mismo propósito y creen que nada los hará desistir de su obra. Ellos intentan formar un nuevo orden mundial con una base ideológica que no está basada en la Biblia, ni es su intención hacer la voluntad de Dios. Y tal como lo manifiesta la historia sagrada, están destinados al fracaso. Porque la nación o reino que no te sirviere perecerá del todo y será asolada. Isaías 60, 12. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Todo pasa, pero Dios queda, y aquellos que sigan sus designios, enseñanzas y leyes, obedeciéndolas con sinceridad, permanecerán junto con él en el reino eterno de gloria. Continuamos con el llamado a abandonar la zona de confort en el Antiguo Testamento, el llamado a Abraham. Génesis 12 del 1 al 3 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A Abraham posteriormente le fue revelada que esta bendición sería a través del Mesías Jesucristo y se extendería a todas las familias de la tierra. Génesis 3:15, Gálatas 3:16. Para esto Dios formó una línea genealógica que se iba a delinear desde el mismo inicio de la historia humana. Partiendo de Génesis 4:1 y 2 en la historia de Caín y Abel, Abel era el representante de Dios, pero a causa de que Caín lo asesinó, Primera de Juan 3:12, Dios envió a Eva a Set, Génesis 4:25, y los descendientes de Set llegaron a ser Noé y sus hijos Can, Jafet y Sem, sobrevivientes del diluvio, Génesis 5:32. De entre ellos sería sucesor Abraham, de la línea de Sem, Génesis 11, del 10 al 32. Dios hizo pacto con él cuando la corrupción y espíritu de rebelión se extendía sobre la faz de la tierra. Sin embargo, él y sus descendientes, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel, preservarían la promesa de salvación, y ellos serían los progenitores del Mesías príncipe. Y de esta manera Dios cumpliría lo prometido. El llamado de Dios a Abraham incluía 3 promesas: la tierra, la bendición y el hijo. Y el pueblo de Dios se definiría conforme al cumplimiento de lo prometido. Pero no se limitarían a una parentela sanguínea. Dios usaría a Abraham como un nexo con la humanidad a nivel universal. Y todas las familias de la tierra serían parte del pueblo de Dios. Salmo 22, 27, Isaías 2 del 1 al 4. El plan misionero de Dios continuaría y vemos que en su obediencia y lealtad al pacto les traería grandes bendiciones y las otras naciones verían su prosperidad y servirían al Dios de Israel. Deuteronomio 7, 6 al 8. Debido a diversas circunstancias, Abraham testificó a varios reyes de las naciones, como fue en el caso de liberar a su sobrino Lot. Génesis 14. Él, como triunfador de la empresa y del rescate, dio a entender su carácter noble
como un reflejo del Dios a quien él servía, dejando el botín al rey de Sodoma, del cual había sido despojado. En el peregrinaje de Abraham por lo menos testificó en 15 áreas geográficas, sin perder de vista el llamado de ser una bendición para las naciones. Las actividades misioneras tienen éxito cuando van respaldadas por una vida familiar que armoniza con los propósitos divinos. Este fue el principio también en la época del Nuevo Testamento, en los hogares e iglesias, y debe de seguir siendo la historia hasta el final de la redención. En aquella época el concepto de la familia era importante, las unidades estaban fuertemente vinculadas, vivían juntas. Era inusual que se desplazaran a cientos de millas de distancia, pero a pesar de eso, Dios hizo que Abraham rompiera relaciones con sus raíces paganas y su parentela. Pudo identificar al Dios verdadero en su llamado y le obedeció voluntariamente y dejó a Dios los resultados que se tornarían en una bendición universal. En ninguna parte de la Biblia se dice que cumplir la misión y hacer la voluntad de Dios es algo fácil. La fe de él fue probada hasta perfeccionarse. Su primer desafío era enfrentar la presencia del cananeo que habitaba en esa región. Génesis 12:6. Un pueblo conocido por su crueldad y violencia. Y Dios fortalece su fe diciéndole: a tus descendientes daré esta tierra. Génesis 12:7. El segundo desafío fue la hambruna que le forzó a huir a Egipto. Génesis 12:10 hasta el capítulo 13, verso 1. Evidentemente no estaba preparado para lo que le esperaba. Por causa de la belleza de su esposa, Sarai, recibió beneficios temporales de parte del rey de Egipto. Sin embargo, él ocultó por miedo a ser asesinado su verdadera relación con ella y dijo que únicamente era su hermana. La belleza de Sarai hizo posible que ésta fuera llevada al palacio del faraón, y solo por la intervención divina, hiriendo con plagas a Egipto, impidió que fuera tomada como esposa del faraón. No hay duda de que el temor sobrecogió a todos los egipcios, quienes les hicieron despedida de su tierra con todo y los beneficios obtenidos. Abraham no dio un buen testimonio personal por causa de sus mentiras. Sin embargo, la misericordia de Dios no le desechó en este error ni en los que en el futuro cometería y que traerían grandes y nefastos resultados, como los que se ven aún en la discordia de árabes e israelitas por causa de Isaac e Ismael. Las flaquezas y errores de Abraham se volverían a ser latentes cuando habitó también en la tierra de Gerar. Génesis 20. Y Abimelech quiso tomar a Sarai por su mujer. Dios hirió nuevamente a esa tierra por causa de la mentira de Abraham de negar su vínculo matrimonial con Sarai. Pero llegó el momento en que él aprendió a depender de Dios y abandonó su confianza en esas estrategias engañosas. Y cuando vino la última prueba que partiría su corazón en relación con el hijo de la promesa único, Isaac, por el poder de la gracia, ahora él estuvo dispuesto a obedecer sin intervenir con sus ideas ni alterar los propósitos divinos. Accedió a cumplir lo que se le pedía, sacrificarlo en holocausto. Se afirmó con firmeza a que Dios le cumpliría la promesa de Isaac si esto implicara aún resucitarlo de entre los muertos. Génesis 22, Hebreos 11, del 17 al 19. Por esta causa, Pablo en Gálatas 3:7 y Romanos 4:11 lo llama el Padre de los creyentes fieles. El Señor le transformó por su gracia. Superó sus defectos tan evidentes de duda e incredulidad. Esto prueba el poder de Dios que puede obrar en nosotros también. Los resultados posteriores de Abraham fue el privilegio de dar testimonio fiel acerca de Dios y de su verdad. Y esto nos alcanza aún a nosotros. Debemos de pedirle a Dios que podamos aprender estas lecciones de fe, de sumisión, de obediencia y lealtad a Dios. Y también demos un legado perdurable para otras generaciones, nosotros también. Continuamos con el llamado a abandonar la zona de confort en el Nuevo Testamento.
el llamado a la iglesia apostólica. La misión de llevar el mensaje de salvación fue vista por Cristo como un proceso que primero opera en el futuro creyente y luego de instruido llegado a los pies de Cristo es enviado a testificar a las demás personas. La predicación de Cristo fue acompañada con un estilo de vida intachable que atrajo a sus discípulos. Luego los instruye para que fueran a testificar a otros. Mateo 18, Juan 20, 21. Podemos afirmar que el acto de testificar implica una obra en el testificador y luego otra en favor de los que serán alcanzados con su testimonio. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta la sabiduría de Cristo en hacer esta oración registrada en Juan 17:20 a su Padre Celestial. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hay un aspecto centrípeto al principio, atraer a otros por la vía de la enseñanza y de la conducta cristiana que armoniza con ella, pero luego opera el aspecto centrífugo, nos envía a extender el testimonio hacia otras personas. Hasta este momento la iglesia primitiva concentró en Jerusalén el centro de sus operaciones con una prosperidad evidente y se limitó a predicar únicamente a su pueblo. Sin embargo, el escenario era tan favorable por la visita de los peregrinos que iban a celebrar las fiestas, como fue el caso del Pentecostés, acompañado con la obra del Espíritu Santo en el don de lenguas, pudieron ellos alcanzar a miles de judíos y se convirtieron a la fe. Otro factor que también favorecía que no se desplazaran de Jerusalén era que todavía estaba vigente la mitad de la última semana, la semana 70 de Daniel 9:24 al 27. Habían 3 años y medio en los cuales podían ellos testificar a Israel. Sin embargo, la muerte de Esteban fue la causa de que caducara este periodo y tuvieran que desplazarse hacia otros territorios. Veamos el enfoque como lo plantea Pablo. Hechos 13 del 45 al 47. A vosotros a la verdad, dijo Pablo, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y en Hechos 18, versos 5 y 6, dijo también, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora miré a los gentiles. La muerte de Esteban fue lo que propició el desplazamiento de los discípulos hacia otros territorios cuando vino sobre ellos una gran hostilidad de persecución encabezada por Saulo de Tarso. Hechos capítulo 8, verso 1 al 3. Ellos se extendieron entonces a Judea y Samaria, tal como Cristo lo había indicado en Hechos 1:8, pero solo le testificaban a los judíos. Y aquí la narración del libro de los Hechos de los Apóstoles destaca el papel de 2 de los apóstoles principales, Pedro como el apóstol de la circuncisión, predicándole exclusivamente solo a los judíos y rechazando totalmente a los gentiles, y Pablo, el apóstol de los incircuncisos gentiles, llevando el evangelio, extendiendo el conocimiento de Dios hacia todos los lugares conocidos del mundo de aquel entonces. Gálatas 2, versos 7 y 8. Sin embargo, Dios permitió a Pedro, bajo circunstancias especiales, que él también conociera esta verdad acerca del llamamiento de Dios para bendición a todos los linajes de la tierra. Fue estando en casa de un Simón curtidor cuando Dios le dio una visión de un lienzo lleno de animales inmundos. Oyendo 3 veces el llamado, Pedro mata y come, ante lo cual él responde, nunca he comido cosa común o inmunda. Y luego Dios le envía 3 veces el mensaje, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Hechos 10 del 6 al 13. Entendiendo que se refería a los gentiles,
tuvo una entrevista con Cornelio, el centurión, y lo evangelizó. Y el Espíritu Santo se derramó sobre él, y eso quitó aquella brecha del mal concepto que tenían acerca de los gentiles, y vieron que también ellos eran candidatos para la salvación. Los intérpretes de la época habían llenado la mente de los discípulos acerca de el Mesías guerrero que devolvería la gloria y el reino a Israel después de la derrota de los romanos. Cristo vio en su ministerio público cómo ellos se inclinaban acerca del lugar que ocuparían en el reino, Mateo 20 del 20 al 28, o la recompensa que recibirían en ese reino, Mateo 19 del 27 al 30. Sin embargo, les dio a entender después de su resurrección, Hechos 1:3, estando con ellos 40 días, y les aclaró la naturaleza del reino, que en su primera etapa era un reino de gracia, y que al finalizar la obra salvífica, en la segunda venida de Cristo se establecería el reino eterno de la gloria. Por lo tanto, la luz derramada desde la cruz y de la tumba vacía les dio un panorama totalmente distinto. Los tiempos y las sazones son un secreto y designio soberano de Dios. Sin embargo, ahora les revelaría la naturaleza del poder que los acompañaría para cumplir la misión. Enviaría sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos ya conocían algunas de sus manifestaciones que habían visto en su ministerio de Cristo, Hechos 10:38, y también cuando ellos fueron comisionados a preparar el terreno para su visita a muchos lugares de Jerusalén, Lucas 10 del 1 al 2 y 17:20. Todo este escenario demostraba de que ellos tenían que conocer el nuevo propósito de Dios al concederles el Espíritu Santo. Y vemos aquí 4 cosas muy importantes. 1. El don del Espíritu, a pesar de que estuvo activo en muchas de las manifestaciones de las cuales ellos eran testigos, sería concedido de una manera más especial cuando Cristo fuera exaltado a la diestra del Padre Celestial. Juan 7:39 y Hechos 2:33. Esta concesión especial sería para que ellos dieran testimonio. Hechos 1:21, 22, 4:20, Primera de Juan 1 del 1 al 3. El plan de la misión sería progresivo. Comenzarían desde su lugar de habitación, Jerusalén, y se extenderían hacia otros lugares, como Judea, Samaria, hasta el último rincón de la tierra. El acompañamiento de las vidas transformadas con el mensaje sería efectivo en el testificar, y esa sería la estrategia misionera, ya no la del Antiguo Testamento de atraer a las naciones hacia Israel, sino del desplazarse hacia las otras naciones, llevando el testimonio y el poder y la gracia de la obra de Dios en los corazones, dejándole a Dios los resultados de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Los testigos serían entonces las personas que llevarían su experiencia con Cristo a conocimiento de otras personas. Primera de Pedro 3:15. La palabra griega usada es martureo, que también significa el que muere por la fe. Y ese fue casi siempre el precio pagado por testificar de Cristo. Esto será latente en la misión cumplida de la iglesia remanente, Apocalipsis 14:6, que llevará el evangelio eterno a todo el mundo. La hostilidad estará a la orden del día. Y aunque Dios no hace acepción de personas, porque Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, nosotros debemos de prepararnos moral y espiritualmente para aceptar cuál sea el destino que Dios ha dispuesto para nosotros en el acto de testificar ante otros. Apocalipsis 20:4, Apocalipsis 14:13. El desafío de esta semana es buscar a personas con necesidades especiales de la comunidad donde vivimos, a quienes aún la iglesia no ha beneficiado. Debemos de procurar alcanzarlas con el evangelio. Para dicho fin, debemos de pedirle a Dios que nos dé ese buen deseo de comprometernos con la misión.
Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel para que se destaque como luz de la tierra. Con la poderosa cuña de la verdad, los mensajes del primero, del segundo y tercer ángel, la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley, le confió las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Así como los santos oráculos fueron confinados al antiguo Israel como un cometido sagrado, han de ser comunicados ante el mundo también. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a quienes aceptan la luz de los mensajes divinos y salen como agentes suyos a pregonar la amonestación en la anchura y longitud de la tierra. Cristo les dice: soy la luz del mundo. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz también le dice: he aquí el valor del alma. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcante como la eternidad. El amor de Jesús manifestado por las almas de los hombres en el sacrificio hecho por su redención impulsará a todos los que le sigan. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Les ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta en ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia le fue confiada, la de proclamar el mensaje del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta. Nada debe desviar su atención de ella. Las verdades que debemos de proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a los mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y debemos de ser fiel a nuestro cometido. No es un hecho de poca monta que Dios nos haya revelado con claridad sus planes y consejos. Comprender la voluntad de Dios tal como está revelada en la segura palabra profética es para nosotros un maravilloso privilegio que impone una pesada responsabilidad. Dios espera que impartamos a otros el conocimiento que nos ha dado. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 17. El Señor no puede aprobar a un pueblo que, aunque hace profesión de piedad y declara creer en la próxima venida, deja sin advertir a las ciudades que pronto serán visitadas con los juicios que caerán sobre la tierra. Los que obran así debieran darse cuenta de su negligencia. Cristo dio su preciosa vida para salvar a la gente que perece en el pecado. ¿Nos negaremos a cumplir la obra que nos asignó? ¿Nos negaremos a cooperar con Dios y con los agentes celestiales? Millares de personas obran de esta manera y no se identifican con Cristo ni manifiestan en su vida sacrificio, ni obran también en justicia con los frutos de la gracia redentora. Sin embargo, esta es en realidad la obra dada a los hombres por el sacrificio del Hijo de Dios. Sabiendo esto, ¿quedaremos indiferentes? Hermanos míos, os invito a despertar. Las facultades espirituales que no se ejercitan en ganar almas para Cristo se debilitarán y acabarán por morir. ¿Cómo podremos justificarnos si descuidamos la grande y bella obra para cuya realización Cristo dio su vida? Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 86. Mis deseos para todos ustedes es de que disfruten un feliz sábado en la presencia de Dios, pero con el colirio del cielo enviado por el Espíritu de Dios, podamos todos juntos reflexionar acerca del contenido de esta lección, del llamado divino a que le seamos servidores fieles y dinámicos misioneros que llevemos el Evangelio eterno en el contexto del triple mensaje angélico a todos los lugares donde se nos dé la oportunidad por parte de la providencia divina. Que esa sea una bendición añadida en nuestra experiencia con Cristo.